El correo electrónico sobre los gastos de la boda no era solo una factura, era la grieta final en los cimientos de cada esperanza que alguna vez tuve sobre mi familia. Justo cuando pensé que las cosas no podían empeorar, la verdad sobre las intenciones de mis padres me golpeó de lleno. ¿Diego? Mi voz se quebró mientras llamaba a mi nuevo esposo. Tienes que ver esto. Él leyó el correo, su rostro transformándose de confusión a sorpresa, y luego a una especie de enojo que nunca antes había visto. ¿Te están cobrando? Después de todo lo que dijeron sobre querer darte la boda perfecta, ¿esto tiene que ser una broma? Pero no era una broma. La factura era real, y también lo era la expectativa de que la pagaríamos. Esa noche nos sentamos en el sofá, rodeados de maletas a medio desempacar, mirando nuestras cuentas bancarias e intentando entenderlo todo. El silencio entre nosotros estaba cargado de sueños postergados. Tenemos el dinero, finalmente dije, con la voz hueca como una concha vacía. El pago inicial que hemos estado ahorrando para la casa. Las palabras sabían amargas, como tragar orgullo y confianza rota a la vez. Deberíamos hablar con ellos primero, sugirió Diego con suavidad, su mano cálida sobre la mía. Tal vez hubo un malentendido. Pero yo sabía que no lo había. Esto era típico de mamá y papá, levantarme solo para derribarme de nuevo. La única diferencia era que esta vez habían esperado hasta después de la boda para hacerlo. Escribí el cheque por 100,000 pesos con manos temblorosas, todo nuestro pago inicial para la casa desapareciendo con una sola firma. Pero mientras sellaba el sobre, algo más además del dolor y la traición se cristalizó dentro de mí, una especie de resolución sombría, dura y afilada como un diamante. Estoy harta, le dije a Diego mientras dejaba caer el sobre en el buzón, viéndolo desaparecer en la oscuridad metálica. Estoy harta de intentarlo con ellos. Estoy harta de esperar que cambien. Simplemente, ya no puedo más. Diego y yo nos fuimos de luna de miel sintiéndonos como si flotáramos en el aire. Hawái fue un sueño, 7 días de nada más que olas turquesas, arena dorada y la clase de paz que nunca había conocido al crecer en esa casa de silencios cuidadosos y afecto medido. Por primera vez, me sentí verdaderamente libre, como si finalmente hubiera entrado en la vida que estaba destinada a tener. Entonces llegó el correo electrónico. Todavía estaba desempacando de la luna de miel, rodeada de ropa llena de arena y recuerdos cálidos, cuando mi teléfono sonó. La línea del asunto era simple: gastos de la boda. Mi corazón dio un extraño salto, esperaba tal vez un desglose final de lo que mis padres habían gastado, algo para satisfacer mi curiosidad. En su lugar, había una factura detallada por 100,000 pesos, con una nota de mi madre que parecía una transacción comercial: confiamos en que lo manejarás de inmediato. Detalles de pago adjuntos. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono hasta que las palabras se desdibujaron, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Los cálidos recuerdos hawaianos se convirtieron en cenizas en mi boca mientras la realidad de lo que estaba viendo se hundía. La habitación parecía inclinarse de lado, las paredes cerrándose como una trampa que debería haber visto venir. ¿Diego? Mi voz se quebró mientras llamaba a mi nuevo esposo. Tienes que ver esto. Él leyó el correo, su rostro transformándose de confusión a sorpresa, y luego a una especie de enojo que nunca antes había visto. ¿Te están cobrando? Después de todo lo que dijeron sobre querer darte la boda perfecta, ¿esto tiene que ser una broma? Pero no era una broma. La factura era real, y también lo era la expectativa de que la pagaríamos. Esa noche nos sentamos en el sofá, rodeados de maletas a medio desempacar, mirando nuestras cuentas bancarias e intentando entenderlo todo. El silencio entre nosotros estaba cargado de sueños postergados. Tenemos el dinero, finalmente dije, con la voz hueca como una concha vacía. El pago inicial que hemos estado ahorrando para la casa. Las palabras sabían amargas, como tragar orgullo y confianza rota a la vez. Deberíamos hablar con ellos primero, sugirió Diego con suavidad, su mano cálida sobre la mía. Tal vez hubo un malentendido. Pero yo sabía que no lo había. Esto era típico de mamá y papá, levantarme solo para derribarme de nuevo. La única diferencia era que esta vez habían esperado hasta después de la boda para hacerlo. Escribí el cheque por 100,000 pesos con manos temblorosas, todo nuestro pago inicial para la casa desapareciendo con una sola firma. Pero mientras sellaba el sobre, algo más además del dolor y la traición se cristalizó dentro de mí, una especie de resolución sombría, dura y afilada como un diamante. Estoy harta, le dije a Diego mientras dejaba caer el sobre en el buzón,
viéndolo desaparecer en la oscuridad metálica. Estoy harta de intentarlo con ellos. Estoy harta de esperar que cambien. Simplemente, ya no puedo más. Me senté frente a mi teléfono durante horas, leyendo y releyendo el comentario de mi madre hasta que cada palabra se sintió como una herida física. Esa comparación entre Valentina y yo era todo lo no dicho durante mi infancia, finalmente escrito en blanco y negro para que todo el mundo lo viera. Cada palabra cuidadosamente elaborada parecía diseñada para pintarme como la hija ingrata, la decepción de la familia, la niña que no había cumplido con las expectativas. Algo dentro de mí se rompió, no violentamente, sino con la tranquila certeza de que la verdad finalmente estaba rompiendo años de silencio. Basta, susurré en el silencio de nuestro apartamento, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Estoy harta de ser la villana en su historia. Con dedos que se sentían a la vez entumecidos e hiperconscientes, abrí mi archivo de documentos y saqué el cheque, el que había escrito a mis padres, el que nos había costado nuestros sueños de un hogar. Le tomé una foto, asegurándome de que el monto fuera claramente visible, 100,000 pesos. Los números parecían palpitar en la pantalla, cada dígito un testamento de años de manipulación y amor condicionado. Luego comencé a escribir, mi corazón latiendo al ritmo de cada pulsación de teclado. Dado que todos parecen tener una opinión sobre mi relación con mis padres, déjenme contarles la verdadera historia. Sí, me hicieron una hermosa boda. No la pedí. De hecho, había planeado una celebración modesta con un presupuesto de 25,000 pesos que yo misma iba a pagar. Ellos insistieron en hacerla más grande, diciendo que querían tratarme, igual que a Valentina, punto. Mis dedos volaban sobre el teclado, años de verdades reprimidas finalmente encontrando su voz. Una semana después de la boda, me enviaron esta factura por 100,000 pesos, 4 veces mi presupuesto original. Aquí está el cheque que tuve que escribirles, usando hasta el último centavo de nuestros ahorros para el pago inicial de una casa. Por eso ya no hablo con mis padres. Presioné publicar antes de cambiar de opinión y adjunté la foto del cheque. La respuesta fue inmediata, como una presa rompiéndose, inundando mi pantalla con notificaciones. Los mismos parientes que me habían llamado ingrata horas antes ahora publicaban respuestas conmocionadas. La publicación original de la tía Claudia se llenó de nuevos comentarios, muchos de ellos exigiendo que la eliminara. El teléfono sonó alrededor de la hora de la cena. Era mi abuela. Mi corazón se apretó al oír su voz, cargada de emoción. Mariposa, dijo, ¿es cierto lo que publicaste sobre la factura de la boda? Le conté todo a mi abuela, mi voz temblando mientras años de dolor acumulado finalmente encontraban salida. Le expliqué cómo mi mamá había ignorado mis planes modestos para la boda, cómo insistieron en hacer todo más grande y más caro, cómo la factura había llegado como un golpe directo después de nuestra luna de miel. Le describí cómo Diego y yo habíamos tenido que renunciar a nuestro sueño de comprar una casa, cómo vaciamos nuestra cuenta de ahorros para pagarles. La línea se quedó en silencio por un largo momento después de que terminé. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de un trueno antes de una tormenta. Esos miserables, egoístas. Tomó una respiración profunda, como si reuniera años de haber visto cómo sufría en silencio. Escúchame, mariposa. Enfócate en cuidarte a ti misma y a Diego. Yo me encargo de tus padres. Abuela, no tienes que. Sí tengo que hacerlo. Su voz se endureció con una resolución capaz de mover montañas. He visto cómo te han tratado como una ciudadana de segunda clase toda tu vida, pero esto es un nuevo nivel, incluso para ellos. No te preocupes por ellos más. Yo lo manejaré. Después de colgar, pasé la siguiente hora bloqueando a mis padres en todas las plataformas que pude imaginar, teléfono, correo electrónico, redes sociales, todo. Cada bloqueo se sintió como sellar una grieta en una presa, protegiendo la vida que estaba construyendo de su tóxica inundación. Ya estaba harta de sus juegos, de su manipulación, de esperar que cambiaran. Una semana después de mi publicación en redes sociales, estaba preparando la cena cuando alguien comenzó a golpear nuestra puerta con fuerza. Diego estaba trabajando hasta tarde, y yo estaba sola cuando abrí la puerta para encontrarme con mi madre parada allí, su rostro enrojecido de furia, su fachada perfectamente mantenida comenzando a agrietarse por los bordes. ¿Cómo te atreves?, gritó, empujándome al entrar a la casa. El aroma familiar de su costoso perfume, que alguna vez me reconfortó, ahora se sentía sofocante. ¿Cómo te atreves a correr con tus mentiras a tu abuela?
Me mantuve firme, sintiéndome extrañamente tranquila frente a su ira. Años de terapia me habían enseñado que su enojo era su problema, no el mío. No mentí sobre nada, dije, mi voz firme. Me enviaste una factura. La pagué. Y luego mostré la verdad cuando intentaste hacerme quedar mal. ¿Has arruinado todo? Ahora estaba prácticamente histérica, su cabello perfectamente arreglado comenzando a desordenarse. Tu abuela cambió su testamento por tu culpa. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Eso era noticia para mí. ¿De qué estás hablando? Las palabras se sentían pesadas en mi garganta mientras observaba cómo el mundo cuidadosamente construido de mi madre se desmoronaba a su alrededor. Va a dejarte casi todo a ti. La voz de mi madre se quebró como hielo delgado bajo demasiado peso. La casa, sus ahorros, todo. Valentina recibe cantidades pequeñas, y tu padre y yo no recibimos nada. Y todo es tu culpa. Me quedé allí en mi cocina, el olor de la cena quemándose en la estufa apenas registrándose mientras procesaba esta información. El sonido de la lluvia contra las ventanas parecía intensificarse, llenando el espacio entre las respiraciones entrecortadas de mi madre. Lo teníamos todo planeado, siguió despotricando, paseando por nuestra pequeña sala como un animal enjaulado. Sus tacones de diseñador hacían un clic rítmico contra el piso de madera, un ritmo agudo y enojado. Sacamos una segunda hipoteca para la boda de Valentina, pero estaba bien porque íbamos a pagarla con la herencia. Tu abuela se suponía que dividiría todo por igual. En ese momento, todo encajó con la terrible claridad de un relámpago iluminando un cielo de tormenta. El peso de la comprensión casi me hizo caer de rodillas. Por eso insistieron en pagar mi boda, dije lentamente, mi voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en mi pecho. Pensaron que recuperarían el dinero con la herencia de la abuela de todos modos. Por supuesto que por eso. La verdad salió de sus labios como veneno. Pero ahora mira lo que has hecho. Estamos ahogados en deudas, y has puesto a tu abuela en nuestra contra. No pude evitar reír. Era un sonido hueco que pareció rebotar en las paredes de nuestro modesto apartamento. Bueno, acaban de obtener 100,000 pesos de mí por mi boda. Eso debería ayudar con su deuda. El rostro de mi madre se enrojeció aún más, una vena latiendo en su sien. Ya gastamos ese dinero. Pero ese no es el punto. Tienes que arreglar esto. Ve con tu abuela, dile que hemos hecho las paces, que todo fue un gran malentendido. No. La única palabra quedó suspendida entre nosotras como una espada desenvainada. ¿Qué quieres decir con no? Su voz subió a un tono desesperado. Nos debes esto. Una extraña calma se apoderó de mí en ese momento, la clase de calma que viene con la certeza absoluta. No les debo nada. Ya no. Sus problemas financieros son exactamente eso, suyos. No voy a mentirle a la abuela para ayudarles a conseguir dinero que nunca les correspondió en primer lugar. Malagradecida pequeña. Sin decir una palabra más, caminé hacia la puerta, la abrí y le hice un gesto para que se fuera. Cuando no se movió, simplemente la empujé fuera del apartamento, con suavidad pero con firmeza, y cerré la puerta en su cara. La cerré con llave y me alejé, dejando que gritara y golpeara la puerta durante otros 10 minutos antes de que finalmente se diera por vencida. Al día siguiente, Valentina llamó. Su voz atravesó el teléfono, aguda y quebradiza, como fragmentos de vidrio roto. ¿Cómo pudiste hacerles esto?, exigió, cada palabra cargada de acusación. La hermana a la que había envidiado toda mi vida, cuya sombra había habitado durante tanto tiempo, de repente sonaba pequeña y desesperada. Ellos te dieron todo, igual que a mí, insistió, ¿y así es como se los agradeces? Una vida entera de palabras cuidadosamente tragadas se acumuló en mi garganta. Ellos no me dieron nada, Valentina, dije suavemente, sintiendo la verdad en mis huesos. Ellos sacrificaron todo por ti. Yo solo fui el plan de respaldo para su fondo de retiro. El silencio que siguió se sintió como un abismo abriéndose entre nosotras, profundo y definitivo. Me llamó cruel y desalmada antes de colgar, y así, perdí a mi hermana también. Lo extraño fue que no dolió tanto como pensé que lo haría. A veces, dejar ir se siente más como libertad que como pérdida. Hoy en día, la abuela viene a cenar todos los domingos. Nuestra cocina se llena del aroma de su famoso estofado y del sonido de su risa mientras comparte historias de su juventud,
relatos de rebeldía y resiliencia que me ayudan a entender de dónde proviene mi propia fortaleza. Hablamos por teléfono casi a diario, nuestras conversaciones fluyen fácilmente entre lo mundano y lo significativo. A veces, cuando la gente se entera de mi historia, me preguntan si extraño a mi familia. Les digo la verdad, extraño a la familia que deseaba tener, pero no extraño a la familia que realmente existió. Extraño a la madre que quizás hubiera notado cuando obtuve calificaciones perfectas, al padre que tal vez se habría sentido orgulloso de mis logros, a la hermana que podría haber sido mi amiga en lugar de mi vara de medir. Pero esas personas nunca existieron fuera de mis esperanzas y sueños. La lección más difícil que he aprendido es que a veces el amor no es suficiente, no cuando viene con condiciones, no cuando se usa como moneda, no cuando te hace sentir más pequeña en lugar de ayudarte a crecer. A veces, lo más valiente que puedes hacer es cerrar la puerta a relaciones tóxicas, incluso cuando esas relaciones son con tus propios padres. Diego y yo estamos esperando a nuestro primer hijo ahora. Cuando le cuento la noticia a la abuela, sus ojos se llenan de lágrimas de alegría, y me abraza con fuerza. Vas a ser una madre increíble, susurra, y por primera vez en mi vida, realmente lo creo. Porque he aprendido lo que el amor no debería ser, sé exactamente qué tipo de madre quiero ser. El cuarto del bebé no está lleno de cosas de segunda mano. Cada pequeño atuendo, cada peluche, cada libro en el estante es nuevo, elegido con cuidado y amor para esta pequeña persona que nunca tendrá que cuestionar su valor. Nunca sabrán lo que se siente ser el hijo olvidado, el plan de respaldo de la familia. Sabrán que son amados, no por lo que puedan dar o en quien puedan convertirse, sino simplemente por quienes son. Y tal vez esa sea la verdadera herencia que me dio mi abuela, no su dinero ni su casa, sino el entendimiento de que el amor, el verdadero amor, no viene con condiciones ni facturas. Simplemente viene con brazos abiertos y un corazón abierto, sin condiciones. La noche después de que le conté a mi abuela sobre el bebé, me envió un mensaje que he guardado para leer cada vez que necesito recordar lo lejos que he llegado. Nunca fuiste el hijo olvidado para mí, querida. Siempre fuiste vista, siempre amada, siempre suficiente. Y ahora puedes darle ese regalo a tu propio hijo. Esa es la mejor venganza de todas, romper el ciclo y construir algo hermoso con las piezas rotas. Tiene razón, por supuesto. Generalmente la tiene. Mientras estoy sentada aquí, en el cuarto del bebé, pasando los dedos por la suave tela de la ropa que nunca ha pertenecido a nadie más, me encuentro pensando en la naturaleza de la herencia. No en la que viene en estados de cuenta bancarios y escrituras de propiedad, sino en la más profunda, los legados invisibles que llevamos en nuestros corazones y mentes. Hay una pequeña mecedora de madera en la esquina, una que la abuela me ayudó a elegir. Toda madre primeriza necesita un lugar para soñar, dijo mientras estábamos en la tienda de muebles, su mano cálida en mi hombro. A veces, en las tranquilas horas de la tarde, me siento allí, con una mano descansando sobre mi vientre creciente, y pienso en las cadenas de dolor y privilegio que recorren las familias como hilos invisibles. Valentina llamó de nuevo la semana pasada. Su voz era diferente esta vez, más suave, casi vacilante. He estado pensando, dijo, haciendo una pausa como si estuviera probando el peso de sus palabras. Tal vez no veía las cosas con claridad antes. Hablamos durante casi una hora, hablamos de verdad, quizás por primera vez en nuestras vidas. No hubo acusaciones, ni defensas hacia nuestros padres, solo dos hermanas tratando de entender los roles que nos asignaron en una historia que nunca elegimos ser parte. Siempre pensé que tú eras la afortunada, confesó, sorprendiéndome. Tú podías ser tu propia persona mientras yo me ahogaba en sus expectativas. La ironía de eso nos hizo reír a ambas, un momento compartido de comprensión que se sintió como el primer ladrillo de un puente que algún día podríamos construir entre nosotras. La verdad es que las familias son complicadas. Están hechas de amor y dolor, de intenciones tanto buenas como malas, de patrones tan profundamente arraigados que a veces no los vemos hasta que los estamos recreando con nuestros propios hijos. Romper estos patrones no se trata solo de alejarse, se trata de tener el valor de construir algo nuevo a partir de las lecciones del pasado. La verdad es que las familias son complicadas. Están hechas de amor y dolor, de intenciones tanto buenas como malas, de patrones tan profundamente arraigados que a veces no los vemos hasta que los estamos recreando con nuestros propios hijos. Romper estos patrones no se trata solo de alejarse, se trata de tener el valor de construir algo nuevo a partir de las lecciones del pasado. Ayer encontré una caja de fotos viejas en el ático de mi abuela. Había una de mí cuando tenía unos 6 años, usando uno de los vestidos viejos de Valentina, mi sonrisa un poco demasiado amplia, un poco demasiado ansiosa por agradar.
pero lo que llamó mi atención fue mi abuela al fondo, mirándome con una expresión de amor y protección tan feroz que me hizo llorar. Ella me veía incluso entonces, cuando era demasiado joven para entender lo que significaba ser vista. Mientras me preparo para la llegada de mi propio hijo, estoy aprendiendo que la herencia más valiosa no es el dinero, las propiedades o incluso el apellido familiar, es la sabiduría para reconocer el amor cuando es real, la fuerza para alejarse cuando no lo es, y el valor para construir el tipo de familia que necesitaste cuando eras joven. A veces, la gente me pregunta si me arrepiento de publicar lo de la factura de la boda, si me arrepiento de hacer público un dolor privado. Les digo que la verdad, incluso la verdad dolorosa, tiene una forma de liberarte. No solo de las expectativas de los demás, sino de las historias que nos contamos sobre lo que merecemos. Mi hijo crecerá sabiendo que no es un plan de respaldo ni una segunda opción. Nunca tendrá que ganarse su lugar en nuestra mesa o medir su valor comparándose con el de alguien más. Heredará algo mucho más valioso que el dinero, heredará el conocimiento de que es amado, completa e incondicionalmente, exactamente como es. Y tal vez esa sea la verdadera historia aquí, no solo ser el hijo olvidado, sino recordar quién eres. Tomar todos los pedazos rotos de tu pasado y construir algo hermoso, algo nuevo. Algo que no termine con el olvido, sino con ser recordado, ser visto, ser amado. No por lo que puedas dar. No por lo que puedas llegar a ser. Sino simplemente, perfectamente, completamente por quién eres. Y eso, he aprendido, es la mayor herencia de todas. Si esta historia resuena contigo, dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Todos tenemos historias sobre cómo encontrar nuestro camino a través de los desafíos familiares, sobre aprender cómo debe y no debe ser el amor. Y recuerda, a veces los caminos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Suscríbete para más historias reales sobre los giros inesperados de la vida y el coraje de elegir tu propio camino.